Eh, bueno, me- ¿Aló? Recording. listo, debes estar viendo mi pantalla en ese momento. Sí, estoy viendo tu escritorio. Bueno, ahora sí ya veo todas tus bandejitas. Entonces, vamos a ver un ejemplo de otra asignatura, sin embargo, la estructura es la misma. Entonces, es como para que puedas tener una visión del espacio. Entonces, la primera fase que nosotros vamos a trabajar es la construcción del plan de formación, donde se debe relacionar, pues bueno, la información general del espacio académico de tu asignatura. Esto todo se hace en el formato de guía de asesoría, de desarrollo. Espera, esta fue la que Y te además, enviamos, fue la primera que te enviamos. La guía para el diseño de espacios académicos. diseño pedagógico. Sí, 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 qué pena. Diseño de espacios académicos en modalidad virtual. Esta guía ya te la enviamos. Ujú. Fue el primer formato que te compartimos. Estos hipervínculos que encuentras en el transcurso del documento te remiten a infografías de Geniali, donde puedes encontrar ejemplos o explicaciones teóricas respecto al desarrollo de la guía. ¿Listo? También te recomiendo hagas la visualización de esos Geniali. Son muy cortos y muy dicientes, muy claros. Siento yo que les permiten a los docentes tener una idea más formada, más fundamentada teóricamente en las consideraciones que se deben tener a la hora de hacer el desarrollo de un espacio académico en modalidad virtual, que pues dista mucho de la presencial. Entonces, bueno, la información inicial es la información del espacio académico. Debes escribir pues tu nombre, una breve descripción de tu perfil. Si quieres puedes agregar una foto. En cuanto a la metodología, pues la idea es que tú describas cuál es la orientación que le vas a dar al desarrollo de tu asignatura. Si tu espacio se fundamenta o está inclinado más a metodología teórica, pues si la Ujú. puedes ahí mencionar, la describes. Si es teórico, práctica o práctica netamente. Eso ya es como un pequeño desarrollo, una descripción muy breve de la metodología esperada. No es algo que deba ser muy extenso, simplemente es mencionarle al estudiante cuál es la guía, ¿listo? Ok. El espacio. A ver, yo abro aquí, sí, entonces así, esta es la que te muestra. De todas maneras, acá hay también como, En espejo de agua se dice como en gris. sí, sí, como sombreada un poco, algo de explicación también que te puede dar una idea del proceso. La presentación del espacio académico es siempre estar dirigida al estudiante. Esta información que tú vas a relacionar acá es la que se va a encontrar el estudiante, entonces siempre nos parece agradable que el profesor, toda la redacción que haga esté dirigida al estudiante, haga un breve saludo, un pequeño resumen del desarrollo del espacio académico y algo muy breve O que sea que permite... se habla en segunda persona. Sí, Como, hola, sí, espero que sí, estés muy bien. A sí, puede continuación vas a ser. encontrar. Ok. Listo. Mira, un breve resumen de las unidades que vas a desarrollar en el espacio académico, ¿sí? Un muy corto resumen, algo que le permita al estudiante contextualizarse un poco. Ah, ok, entonces a partir en la primera unidad voy a encontrarme con esto, la segunda unidad esto. Mira que no son más de 3, 4 renglones por unidad, porque pues tampoco nos interesa saturar al estudiante de información, que finalmente es información que se va a encontrar mucho más detallada en el desarrollo de las unidades. Sí. Yo te quería Esta, hacer una sí, pregunta. claro que sí. En los temas que yo vi,
no sé si o sea, tiene que ser exactamente lo que está dentro de ese marco o se puede adicionar algo que siento pues que falta. Sí, mira, los ajustes que tú quieras realizar los puedes hacer porque pues debes tener presente que después de que hagamos el desarrollo del plan de formación, que es esa primera fase, ese Ujú. plan de formación pasa a validación de parte de la dirección del programa. Entonces, si ellos consideran que es necesario ajustar, eliminar, agregar o quitar algo, pues simplemente lo hacen, pero lo puedes agregar, lo puedes agregar. Normalmente, desde mi experiencia, se le da mucha Libertad. campo, libertad al docente para que haga sus aportes. O sea, entonces no hay Sí, así como tanta dificultad en ese aspecto. Entonces, es que como en el sílabus no se encuentra, digamos, como lo que actualmente estamos también en polémica, que es todo lo de el cambio climático, lo que es em, la liberación pues de género y todo eso, el respeto ok, y todo eso hacia el género. Entonces, siento que es necesario, sobre todo pues en una comunidad como lo es Colombia, ¿no? claro, Esta claro, por sociedad supuesto. tiende a ser de mentalidad cerrada y de acuerdo pues a las creencias y las costumbres, pues nosotros hemos venido estados enfrascados en lo mismo. Pero entonces como esto es global y como es abierto hacia todo el mundo, entonces pensaría que sería bueno meter esos dos temas ahí. No sé, Sí, sí, pero sí, ya me pues dice. hazlo. Yo creo que no hay inconveniente en ese aspecto. Ah, ok, perfecto. Listo. Entonces, después del breve resumen de las unidades, que no se pasan de 3 líneas, ¿qué sigue? Mira, ya ahora sí entramos al grueso de la primera fase, que es la estructura del plan de formación del espacio académico. Ese plan de formación yo lo veo como una especie de carta de navegación, una ruta de navegación, un documento o un formato que le permite al estudiante desde un comienzo hacer el reconocimiento general del desarrollo de la asignatura. En la primera columna, este es el formato en blanco. Mira, entonces, en la primera columna simplemente agregas el nombre de la unidad, del tema principal, cuál es la competencia que esperas el estudiante desarrolle, competencia o resultado, esperas el estudiante desarrolle a partir del abordaje de ese tema central que es la unidad. ¿Sí me hago entender? Ujú. Eh, Por ejemplo, acá este docente conceptos de arquitectura, entonces una de las competencias es que el estudiante esté en la capacidad de identificar los conceptos, elementos, estándares y motivadores asociados a los datos y la información. Entonces es me gusta verlo como los objetivos, tal vez puede ser también una forma de comprender a partir del concepto general que es la unidad, el tema principal que es la unidad. Ujú. Los contenidos de la unidad ya son los temas específicos que vas a abordar, que vas a desarrollar a partir de esas competencias propuestas. Aquí es importante enumerar los temas que vayas a mencionar teniendo claridad. No es necesario hacer un desglose tan detallado, tan puntual de cada tema, haciendo reduccionismos, no, simplemente algo como general, pero sin omitir temas que vayas a abordar. Ujú. Esta parte de los contenidos de la unidad, a veces algunos autores mencionan temas que no los tocan finalmente en las actividades. Entonces, es importante que tengas claro que todos los temas que abordes o que relaciones en esta columna de contenidos de la unidad los vas a tener que abordar en el desarrollo de las actividades, ¿sí? Sí. Esas actividades, entonces ves que empieza todo como a desglosarse, viene todo estructurado porque es el tema principal que es la unidad, la competencia esperada a desarrollar, los temas ya que vas a abordar en la asignatura, el espacio académico y a través de qué actividades vas a hacer el,
el abordaje de esos temas. Entonces, esta es la columna de actividades. Que es importante que debas tener presente aquí en la sección de actividades, que es donde a veces presenta algo de dificultad, pero esperemos que no sea así. El encuentro virtual, tranquilo, igual, el encuentro virtual únicamente recuerda que es mínimo 1 por unidad. Un Mínimo encuentro 1 por unidad. Un virtual encuentro virtual por unidad. por unidad. Ujú. Y el Ese resto encuentro, es asincrónico. exacto. Todo el resto son actividades ya, digamos que no, pues no son autogestionadas al 100%, pero sí de alguna forma son las orientaciones. Tú en un encuentro virtual inicial, por ejemplo, brindas digamos que los encuentros virtuales iniciales siempre son normalmente introductorios de bienvenida, se le muestra al estudiante nuevamente cuáles son los temas que va a abordar, cuáles son las reglas de juego. Esos son los encuentros virtuales que desde mi punto de vista deben arrancar, ya sea en las unidades. Tú puedes hacer una presentación de todo el espacio académico en un primer encuentro virtual, o recuerda, como hay uno por unidad, pues planteas uno inicial en cada unidad explicando los temas a abordar en esa unidad. O pueden haber encuentros virtuales de cierre, de apertura, intermedios para aclarar conceptos, de pronto aclarar inquietudes, dudas. Lo importante es que deben ser mínimo uno por cada unidad. Ok. Para este caso son 3. Te quería preguntar en cuanto al uso de plataformas, digamos, los estudiantes van a tener alguna específica o se van a guiar solo por lo que nos brinda Google, como Drive, o vamos a tener como Moodle Sí, o... sí, la información, toda esta información que tú me estás, que se va a construir, nosotros la vamos a montar, que es la última fase, ya hacemos de manera interna con producción, y es el montaje de este contenido a la plataforma Moodle. Los encuentros virtuales se desarrollan a través de un programa que se llama Cisco Webex. Ok, o sea, ahí es donde los estudiantes van a subir sus trabajos, sus actividades. Pero en Moodle es que cargan todo. Listo, en modo, listo. La información se centraliza a través de la plataforma Moodle. Bueno, así prácticamente lo que yo veo de la tabla que me estás mostrando es prácticamente la unidad didáctica de la asignatura. Sí, sí, Es, sí, es es un puente para mí, donde está el estudiante y a dónde lo voy a llevar, con el qué, el cómo y el para qué, ¿sí? Entonces, correcto. ahí yo, eso es lo que estoy viendo en las actividades, es donde debo retomar el tema a tratar, el understanding goal, que es la meta de comprensión, hacia dónde vamos, y la actividad, como yo pienso evaluar. Correcto, correcto. Van Aquí las lo dos que te, cosas. Ujú. lo que te estoy mostrando es la primera fase, que es hasta acá, hasta acá. Entonces, tú lo que tienes que hacer como primera instancia es definir cuáles son las actividades, el tipo de actividad que vas a tratar. Entonces, te explicaba, debes hacer encuentros virtuales, uno por unidad como mínimo, donde hagas una muy breve descripción del tema a tratar en ese encuentro virtual. ¿Listo? Sí. Las actividades, que ya es el siguiente paso, tú vas a definir un nombre temático concreto a cada actividad. Por ejemplo, para este docente, esta actividad se llama sobre datos e información y debes relacionar el producto esperado como docente del desarrollo de esta actividad. El profesor, en este caso puntual, en este ejemplo, espera que el estudiante le entregue a él, o el estudiante comprende a partir de la lectura del producto que debe realizar un mapa mental que relacione los conceptos, bases de la pirámide de la sabiduría, por ejemplo, para este ejemplo. Aquí el Ujú. producto pones ensayo sobre la estructura de composición, bueno, o mapa mental, video, es decir, debes relacionar el producto, el documento que tú esperas el estudiante, participación en foro, pero es algo muy concreto. Mira que aquí simplemente se le menciona qué es lo que el estudiante va a tener que entregar, yo como estudiante voy a
comprendo que este es el tema puntual y este es el producto que está esperando mi profesor. Por ejemplo, aquí es un mapa mental, aquí el profesor espera un modelo de arquitectura, un esquema gráfico a través de sobre gobierno y corporación, datos. Es decir, es mencionar simplemente cuál es ese producto esperado para tú como docente, evidenciar si realmente hubo una apropiación o si comprendieron realmente el desarrollo de los contenidos. No Listo. sé si soy claro en esta Súper parte. claro, no, súper claro, súper claro. Y acá en la columna de porcentaje es lo que esa actividad vale sobre todo el 100%. Correcto, ahí debes tener en consideración. Te voy a hacer dos recomendaciones. Primera, ninguna actividad puede tener un valor superior al 30%. ¿Listo? Mm, Metodológicamente no es aconsejable porque eso significaría que el resto de actividades pierden como vale. interés. Es algo Mm, motivacional, tal vez. sí, Es recomendable. En las semanas, en la columna de semanas, debes relacionar cuánto tiempo le tomará al estudiante, más que cuánto tiempo, debes tener en consideración cuánto tiempo crees que el estudiante va a demorar desarrollando la actividad. No es que tengas que poner aquí cuántas semanas le va a tomar, sino teniendo en cuenta el el programa. periodo que se te asigna, que son 9 semanas, dices, esta actividad la debe hacer en la semana 1, esta en la semana 2, esta en la semana 3. Si hay alguna actividad un poco más compleja, pues que tenga el espacio de 2 semanas, por ejemplo, 4 y 5, la siguiente entonces que sea una actividad también en una semana 6. Es como ir distribuyendo el número de semana de acuerdo a la actividad. ¿Me hago entender? Sí, son 9 semanas. En esto tengo esta duda. Son 9 semanas en total. ¿El estudiante cuántas veces debe ingresar durante la semana? O sea, la No es actividad. que no hay un parámetro establecido del número de veces que tenga que ingresar, porque ni siquiera la asistencia al encuentro virtual es obligatoria, es simplemente que el estudiante entregue su actividad, ¿Y como pero no hay cuánto? no hay un tiempo específico en que el estudiante deba entrar, o sea, un periodo mínimo o algo así, no sé si es a eso a lo que te refieres. Sí, por ejemplo, cuando uno hace un curso virtual en el SENA maneja mucho esta modalidad, entonces tú dices, bueno, en la primera semana tengo que entregar este trabajo y ya depende de ti lo que te demores leyendo las guías, consultando los videos, de pronto haciendo entrevistas, lo que se demore y uno cargando la actividad. Tienes una semana para montar esa actividad. Entonces ya la semana 2 y así, ¿sí me entiendes? Ah, O sí, sea, es por libre, el ejemplo, estudiante puede entrar las veces que quiera y no o también si entró solo una vez y en una sola vez montó la actividad, válido. correcto, es básicamente así, mira, entonces le estás indicando a partir de este plan de formación al estudiante que esta primera actividad la debe desarrollar en la semana 1, porque ya en la semana 2 no va a tener el espacio para desarrollarla porque ya va otra actividad. Y se le acompaña, Entonces, sí. la semana, cada actividad debe tener un valor porcentual, la sumatoria de todas las actividades no, pues debes sumar 100, ¿sí? Y los encuentros virtuales no tienen ningún valor porcentual. Temas como para que tengas presente en eso. Y ese es el desarrollo. Entonces tú decides, a partir de la unidad 1, yo creo que el estudiante va a tener que hacer 3 actividades. La primera actividad voy a sugerir que haga un ensayo a partir de la lectura de un documento. La segunda actividad voy a ponerlos a que vean, lean un libro y visualicen un video y participen en un foro donde yo les planteo unas preguntas dinamizadoras y es decir, actividades sugerible. También te sugiero que en lo posible combines actividades individuales y grupales, Como foros y eso. foros, tareas y también puedes agregar, si lo quieres, eso ya es de acuerdo a tu criterio, un cuestionario. Las actividades de manera más recurrentes que se utilizan o con mayor frecuencia y sugiero que se utilicen son actividades tipo tarea, actividades tipo foro y actividades tipo cuestionario. Son como los tipos de actividades que más se utilizan con frecuencia.
Si Sí, requieres que haya algún tipo de sustentación verbal, alguna sustentación, por ejemplo, se pueden plantear a partir de una actividad tipo tarea que lo hagan en un video, porque como los encuentros virtuales no necesariamente ingresan todos. exacto, sí, no todos tienen como el mismo tiempo, el mismo horario para Correcto. ingresar. O unos trabajan, otras personas están fuera de la ciudad en sitios donde tienen conexión 1 hora al día, entonces solamente se pueden conectar de 8 de la noche a 9. Entonces la idea es que el estudiante entre y pueda encontrar toda de manera muy clara cuál es la actividad. Entonces, esta es como la primera parte, es lo que en teoría debes presentar. Ya te confirmo la fecha. A ver, Ah, la próxima semana me dijeron, ¿cierto? Creo. sí, yo tal vez tengo acá, Mm, ya te ¿de qué? confirmo en el correo de orientaciones, tal vez debe estar. Sí, mira, entonces, la primera fase, del 5 al 12 de septiembre, la idea es que el plan de formación, la presentación del espacio, esta información que está acá es la que te acabo de mostrar en esto. En ese cuadro. Ujú. Entonces, y aquí es básicamente ya el planteamiento de las actividades. De esta parte, ¿tienes alguna duda? No, 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 no. Súper claro. Listo. Esto es hasta ahí, hasta el 12 de septiembre. Yo me voy a adelantar un poquito para que tengas también como en tu cabeza, pues cuál es ya lo siguiente es el desarrollo de esas actividades, ya es el desarrollo de las actividades como tal. Esa es como la siguiente fase, la fase 2 que deberías presentar a más tardar el 26 de septiembre, Ok, que ya es la siguiente fase. Esa siguiente fase es el desarrollo de esas actividades que tú propones en el plan de formación del espacio académico. De todas maneras, esto ahí pues, tú lo propones, si se requieren hacer ajustes, se hacen, sea algún comentario metodológicamente hablando, porque pues yo evidentemente no conozco de manera profunda los conceptos ni el tema a tratar, pero sí puedo tener una visión metodológica del tema. Se pueden hacer ajustes, ¿no? Mira, te recomiendo que utilices de pronto una actividad de acá, integres una actividad participativa. Bueno, o sea, eso es algo que puede surgir y para eso hay unos tiempos específicos ahí de revisión de ajustes que es hasta el 3 de octubre. Ya en el ok, desarrollo puntual de las unidades, bueno, tú aquí vas a poner un pequeño resumen de la unidad, algo muy concreto, algunas preguntas orientadoras relacionadas a los conceptos a tratar o al tema a tratar en la unidad y empiezas a hacer el desarrollo de esas actividades. En esto es mejor pecar por exceso. ¿En qué sentido? Como te expliqué, hay muchos estudiantes que desafortunadamente no van a tener la posibilidad de estar en los encuentros virtuales, sí van a poder ver una grabación, pero es muy importante que para ellos sea claro qué es lo que deben hacer. Entonces, la primera, el primer esquema es que vamos a lograr, que es este mismo, mira, este es el esquema que te enviamos en el correo, este es el esquema. Entonces, haces el resumen de la unidad, las preguntas orientadoras, el nombre de la actividad, que por supuesto es el que relacionaste en el cuadrito del plan de formación del espacio. ¿Qué vamos a lograr? ¿Cuál es el objetivo de esa actividad? ¿Cuál es la competencia que esperas desarrolle el estudiante a partir del desarrollo de esa actividad o cuál es el tema a tratar en esa actividad? Entonces, para este docente, el que vamos a lograr es identificar competencias existentes en los estudiantes sobre la articulación entre datos, información, conocimiento y sabiduría. Este es un ejemplo del docente, ese es como su propósito de esta actividad. ¿Cómo lo vamos a lograr? El cómo lo vamos a lograr es la explicación detallada y muy, muy, muy detallada de lo que debe hacer el estudiante. Acá este profesor
hace una pequeña contextualización de la actividad. Iniciaremos nuestro curso con una actividad que nos permita poner en escena nuestros preconceptos. Bueno, hace la sugerencia, asistir y participar en el encuentro virtual. Eso lo puedes tú poner también como sugerencia Ujú. en las actividades, que sugieres que por favor asistan, pero pues no es obligatorio. Algo que este profesor no tiene acá, y te recomiendo que lo menciones siempre en todas las actividades que plantees, es si la actividad es individual o grupal. Siempre. Para que ese estudiante sepa cuáles son las condiciones que esperas tenga en consideración a la hora de desarrollar esa actividad. Posteriormente, es importante que para cada actividad tú le brindes a ese estudiante o a los estudiantes en su defecto, si es un grupo, le brindes un insumo. Un insumo es a qué me refiero, que toda actividad que tú plantees debe tener como base un soporte conceptual, que en Ujú. teoría es otorgado o sea, tú como experta eres curadora de contenido, eres la persona encargada de seleccionar esos textos que pueden ser relevantes o son necesarios para el desarrollo de la actividad. En esto me detengo un poco porque también nos pasa a algunos autores que de pronto ponen investigue sobre calentamiento global. Bueno, o sea, es interesante que tú como autora propongas un texto, ¿sí? Que digas, bueno, a partir de la lectura del siguiente documento, ya si quieres sugerir e indague algunos otros de manera autónoma, bueno, eso se puede hacer, pero sí es muy, muy recomendable que tú les aportes una bibliografía, Claro, ¿sí? Aportes una bibliografía que fue tal vez lo que me estabas mencionando al comienzo, y es que estabas haciendo como una exploración bibliográfica. Eso es muy importante para que los estudiantes tengan un insumo del cual puedan desarrollar su actividad. Y como insumo llamo video, un podcast, artículos de revistas, libros, capítulos de libros. Bueno, ya eso es digamos que el formato es, ya eso es decisión tuya. Entonces, el profesor aquí en este ejemplo le sugiere que a partir de la lectura de este documento debe desarrollar ¿qué? Un mapa mental. Entonces, primero, indicar si la actividad es grupal o individual, por ejemplo, puede ser. Segundo, cuál es el insumo que él debe tener o que se va a tener en consideración para el desarrollo de la actividad. Y tercero, cuál es el producto esperado de esa actividad. Entonces, acá el profesor puso mapa mental, pero puede poner ensayo a partir de la lectura de esto, ensayo donde recopile las ideas principales del autor o participe en el foro, a partir de la lectura del siguiente texto, participe en el foro dando respuesta a las siguientes preguntas dinamizadoras. Entonces es que el estudiante tenga claro cuál es la actividad, qué es lo que debe desarrollar específicamente. Ya si tú quieres, puedes adicionar aclaraciones, puedes agregar condicionantes al desarrollo de esa actividad, por ejemplo, que se haga a través de una herramienta específica, que lo entreguen en un formato PDF. Si para ti es importante, por ejemplo, que tenga normas APA, lo agregas. Entonces, la actividad de contener debe contener normas APA, debe estar establecida bajo las normas APA, si es una búsqueda bibliográfica, que esa bibliografía sea relevante, sea actual. Bueno, esas son las condiciones que sí me gusta, o más que me gusta, es que sí nos solicitan que sean como muy, muy claras, porque lo que no quede escrito acá definitivamente pues no va a pasar. Por ejemplo, si es un video, se sugiere que haya un tiempo. Entonces, si tú propones que haya un video que no sea superior a 10 minutos, si es un texto, bueno, se sugiere que ponga no mayor a 10 páginas. Bueno, o sea, entre más detallada sea la instrucción para el estudiante, muchísimo mejor, muchísimo mejor. Entonces, esa es como la característica principal de esa fase. Mira, aquí entonces precise si la actividad será individual o grupal. Todas estas orientaciones que yo te doy están
también detalladas, un poco de manera más clara, siento, en el formato que te enviamos de orientaciones. Esa es como el segundo bloquecito del desarrollo de la actividad y finalmente, cómo se evaluará, a partir de qué criterios tú vas a desarrollar, vas a evaluar esa actividad. Entonces, siempre agregar criterios de valor, por ejemplo, si el condicionante de la actividad es que tenga normas APA, el documento presenta normas APA. Ah, ok, entonces yo como estudiante comprendo, sé desde un Es como comienzo. la rúbrica de evaluación. Exactamente, correcto. Ok. Correcto, y de esto después nosotros lo vamos a agregar ya posteriormente se termina el diseño, nosotros incluimos todo este contenido en Moodle y utilizamos una rúbrica como lo evidencia completamente, lo evidencia parcialmente, requiere mejoras mínimas, no lo evidencia. Entonces, estos son los criterios de desempeño que esperamos sean, puedas detallar en la actividad. Entonces, y al final, pues las sumatorias que sea 5. Acá agregas el material bibliográfico obligatorio para la actividad, lo agregas acá. Por ejemplo, este profesor tiene ahí un hipervínculo y al final de la actividad pones la lectura que es necesaria para el desarrollo de esa actividad, es decir, la relacionas dos veces, la lectura que sea necesaria para el desarrollo de esa actividad y si quieres puedes agregar lecturas complementarias, las cuales no van a ser obligatorias, pero sí recomendables. Esa es la estructura que debe cumplir todas las actividades. Tú seleccionas acá el recurso o la herramienta que vas a utilizar. Este profesor va a hacer una tarea. Entonces, la tarea es que esperas que el estudiante o los estudiantes te entreguen algo. El foro, esperas que participen a partir de unas preguntas dinamizadoras. Eso es una recomendación. Si tú propones un foro, es sugerible que propongas unas preguntas en lo posible abiertas, que inviten a, A que pensar, inviten al día exacto, a pensar, a cuestionar, porque a veces de a pronto, indagar, preguntas exactamente. inspiradoras. A veces los profes de pronto cometemos el error y es plantear un foro y una pregunta cerrada. Entonces, no sé, un ejemplo tonto, los colores de la bandera son tres. Sí, no, o sea, eso no invita. Entonces, para ti, ¿qué interpretación le das a los colores? Es distinto porque si lo invitas al cuestionamiento alrededor de las preguntas que tú propongas. Pueden ser dos preguntas, tres preguntas máximo. Y la Ujú. herramienta tipo cuestionario, tú puedes agregar las preguntas y nos agregas, indicas a nosotros cuál es la respuesta para nosotros hacer el respectivo montaje en la plataforma. Ok, o sea, la respuesta, ¿dónde la escribiría yo? Por ejemplo, si tú pones aquí en el desarrollo de la actividad de un cuestionario, para bueno, digamos que tú vas a escribir el cuestionario y vas a arrancar. Tú puedes agregar ahí las condicionantes que quieras a partir, digamos, a partir de la lectura propuesta en la actividad número 1 y 2, resolver el siguiente cuestionario o a partir de la siguiente lectura, resolver el siguiente cuestionario. Es decir, aclararle al estudiante si ese cuestionario se va a desarrollar con los temas ya tratados o un tema nuevo. Ujú. Y pones, nada, simplemente los colores, así, y pones abajo A, B y C, pones las opciones Y la respuesta es y, negrita. y, y las resaltas o en negrita, como te parezca mejor. Y esa es como la manera en la que estructuras el cuestionario. Esto es del pregrado. Bueno, todos los programas de pregrado, todos los programas de pregrado deben cerrar. Ah, no, pero este no es de pregrado. No, Este es eso es de pregrado. maestría. Ah, este es maestría. No, listo. Entonces no omite. No es necesario un cuestionario final.
No sé si de de esto tengas alguna duda. Claro, como todo en la vida, uno tiene que evidenciar todo este proceso de las 9 semanas, no sé si a través de un proyecto, Puede como ser también. si se puede proponer un Claro, proyecto, porque claro, pues pero a la dime. medida de la investigación al final como que todo abarque a través de un proyecto investigativo. Claro que sí, es importante, si lo propones a través de proyecto, pues que se puedan ir evidenciando muestras parciales que te permitan sacar una valoración, ¿sí? Obviamente, entendiendo que normalmente en ese tipo de metodología por proyectos, las notas finales son las más altas, ¿no? Porque sí, pues se toma en cuenta el proceso, pero el producto al final es lo que más pesa, pero pues que no supere el 30% como para que el estudiante esté motivado durante todo el proyecto. Sí, listo. Lo mismo, puedes agregar, si es por ejemplo en grupo, tomando en cuenta el grupo establecido en la actividad uno, entonces el estudiante sabe, ok, en la actividad 2 vamos a tener que trabajar con el mismo grupo de la actividad uno. Es decir, todas esas recomendaciones, orientaciones que les puedas dar a los estudiantes son importantes. No es que sea algo muy extenso, sino es tal vez como uno ponerse en el papel del estudiante y decir, bueno, yo entendería esto, para mí sería claro a partir de la lectura de cómo lo voy a lograr, qué es lo que tengo que hacer. Entonces, si tu respuesta es sí, pues listo, ya está bien estructurado, pero si tú dices, bueno, pero no me es claro, no sé, si la actividad debe ser a partir de un documento. Entonces ahí sí empiezan de pronto a ver como vacíos. Es necesario replantearla o robustecerla o complementar. Esa es como la invitación que nosotros hacemos y es que se pongan ustedes como en el papel de, imagínense que son estudiantes, porque uno a veces tiene ese sesgo de confirmación y siente que el contenido, como uno es experto, uno muchas veces supone que es claro y no siempre es así, no No, siempre es así. es diferente. Eso es como la estructura de las actividades, que es Ujú. la segunda fase para que la tengas como presente. ¿Listo? Te sugiero que no sean muchas actividades, no es bueno saturar a los estudiantes de muchas actividades. Para un proyecto para una asignatura de 3 unidades, yo te sugiero que máximo por ahí unas 8 actividades, 9 tal vez máximo, pero muchas más no porque por Pero experiencia una sabemos que, actividad más o menos por semana. dime, más o menos. Puede ser una, puede ser, sí, puede ser una, o también si tú sientes que hay una actividad que es un poco más compleja, más demandante, pues la puedes proponer para que sea de 2 semanas. Este profesor, por ejemplo, mira, diseño de base de datos, le está dando al estudiante, bueno, pero es que aquí está 16 semanas, pero les está dando 3 semanas para el desarrollo de una sola actividad, es decir, que lo que uno interpreta de esta actividad es que es algo denso, o sea, algo extensa. Ok. Mm, ese es la fase 2. Para esa fase 2 que es como, siento yo, puede ser un poco la más larga, tal vez. Tienes hasta el 26, creo que dije. Imagínate, el tiempo es Bueno, oro. no es lo ideal y a veces no, no es lo ideal, pero bueno, si tú sientes que hay alguna dificultad, lo importante es que tengamos comunicación. Me puedes llamar ahí al celular, me comentas, mira, y me Pues tu demoré. número y te guardo de una vez acá en mi teléfono. Listo. Espérame, Es tres, ya, claro que espérame. sí, profe. Mm. Tú eres Sergio. Hernández, porque el director de e-learning a veces nos confunde, es Sergio Gómez. Eh, te pongo Ah, Unisalle o asesor o mi Salle, te voy a poner. Listo. ¿Cuál es tu número? 310 Sí, 488 sí, 97 sí. 44. Listo. Eh,
Esa es como la segunda fase. Si tienes alguna inquietud o alguna duda, no hay ningún inconveniente, me puedes marcar ahí o abrimos un espacio así como este. Siento yo que es bastante provechoso cuando hay un encuentro sincrónico. Eh, entonces podemos también abrir el espacio, que tengas tú el tiempo, yo tenga el tiempo y discutimos, dialogamos el documento, que se vaya construyendo, que vayas construyendo. Esa es la segunda fase. Pasamos a una tercera fase, es la prescripción de los recursos. ¿Listo? Es la propuesta de los recursos de la asignatura. Digamos que tú planteas un plan de formación, el desarrollo de unos temas, pero debes como autora proponer unos recursos. ¿A qué nos referimos por recursos? Pueden ser infografías, todo lo que te menciono debe ser de tu autoría. Puede ser una infografía, pueden ser un tutorial, pueden ser una guía de contenido, puede ser podcast, bueno, esos son como los recursos, que es esta parte que no sé, para que veas en el contrato, mira. Entonces, recursos, unidades 1, 2 y 3, prescripción de recursos digitales a diseñar, esto incluye videos, infografías, audios, diagramas, objetos virtuales de aprendizaje, alguna guía, un documento, eh, bueno, pueden utilizar guía de contenido. Esta guía de contenido es otro de los formatos que te envío yo acá. Te voy a mostrar un ejemplo de guía de contenido para que tengas otra idea. Bueno, a partir de los temas que tú vas a abordar, vas a evaluar cuáles son esos conceptos o ideas que crees tú como autora se deben profundizar. Y sobre esos que sientas que puede llegar a haber un vacío porque no hay una bibliografía lo suficientemente completa, bueno, por X o Y motivo, o porque es un tema del cual sientes que dominas con mayor propiedad, puedes utilizar ese tema para hacer tu guía de contenido. Esa guía de contenido debe tener una tabla de contenido, los temas que tú vas a desarrollar, una introducción, un objetivo y ya el tema puntual. Entonces, aquí este profesor nos habla sobre orígenes de la urbanística moderna, hace la sugerencia de algunas imágenes. Esto es un ejemplo, no es que deba ser así de extenso o deba ser menos o más, simplemente son ideas que te pueden dar, son imágenes sugeridas. Mm, Todas están con pie de página, ¿cierto? sí, sí, ahí nosotros miramos si se pueden rediagramar o si dentro de nuestros bancos de imágenes se puedan agregar imágenes similares. Lo importante es que como esto pasa a manos de un diseñador gráfico, es bueno para ellos tener una idea de lo que el profesor, cuál es el propósito, la naturaleza de este recurso como tal, de este recurso puntual. Haces una pequeña, al final, ¿cuál es agregas las referencias bibliográficas del documento, revisa tus aprendizajes, que son unas preguntas de opción múltiple, por ejemplo, de falso o verdadero. El recurso es un objeto virtual autogestionado, es decir, el estudiante entra, hace la lectura de su hace toda la navegación del OVA, parecido por ejemplo a un Geniali, y al final le hacen unas preguntas y él va a saber si comprendió o no el documento a partir del texto que tú le planteaste al estudiante. Eh, esa estructura que te muestro está acá, en este formato de guía de contenido. Formato de guía de contenido. ¿Cuántos son? Uno por unidad. Es decir, 3. Listo. ¿Sergio? ¿Aló? ¿Estás congelado? Ya, creo que ya. ¿Sí? Sí, ya.
Listo. Este es otro ejemplo. Mira, aquí este profesor nos va a hablar sobre, a partir de la unidad 3, él escogió profundizar en una de las actividades, no en la unidad como tal, sino una actividad puntual que quiere que se profundice un tema un abordaje conceptual de parte del estudiante. ¿Qué tema? Refuerzo sobre microbiología cuantitativa. Entonces está el desarrollo del contenido, él pone aquí una introducción, cuál es el objetivo de esa guía, el desarrollo conceptual, aquí está la introducción, el objetivo, el desarrollo de esa guía, las imágenes sugeridas, al final unas lecciones aprendidas que son como las conclusiones. Las conclusiones son las lecciones aprendidas y un revisa tus aprendizajes. Acá el profe no agregó las preguntas, faltan las preguntas, unas 3 o 4 preguntas de falso o verdadero, opción múltiple, arrastrar y soltar a partir de los temas desarrollados dentro de la guía. En eso que tú dices de arrastrar y soltar, yo lo escribiría ahí una nota para ustedes. Por favor, aquí ¿Sí? deseo que hagan la actividad evaluativa a través de arrastrar y pegar. Y soltar. Correcto. Puedes, por ejemplo, poner dos columnas, una donde esté el concepto, otra donde esté la definición del concepto y que el estudiante, por favor, formular esta actividad como un arrastrar y soltar. Entonces, nosotros ya en el proceso de implementación sabemos que tenemos que poner de manera aleatoria el concepto y que el estudiante deba ir relacionando o arrastrando el concepto sobre la definición. Ese es como, lo importante es que no se pueden plantear en este tipo de guías preguntas abiertas porque no hay nadie las va a evaluar. Ujú. Eso tiene que ser, el mismo recurso debe evaluar la actividad que el estudiante desarrolla. Ok, falso, y verdad. Listo, listo. Y esa, pues digamos que, y esa es como la finalización del proceso del diseño de la asignatura. Entonces, plan de formación, el desarrollo de las actividades y la prescripción de los recursos. Ok, listo, ahora sí ya lo tengo Ba- más claro. Ahora sí, porque con Básicamente toda es la eso. información yo decía, pero ¿cómo es? O sea, no, ya, ya. De todas maneras, te recomiendo Tiempo. que hagas la lectura de todo esto que te enviamos de manera detallada en el correo de orientaciones que te enviamos el 5 de septiembre. Voy a reenviártelo para que lo tengas por ahí como a la Fresco. mano. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Me lo envías también a este correo? ¿Me escribes ahí por el chat? Ya, ya te lo escribo. Listo.